Continuando con nuestra clase sobre la función renal, ahora vamos a hablar de los análisis bioquímicos sanguíneos. Análisis bioquímico sanguíneo. Entonces nos encontramos con la urea. La urea se sintetiza en el hígado a partir del amoníaco, de proteínas tisulares o de la dieta. Y el riñón se encarga de su eliminación. Se filtra libremente a través de los glomérulos y se reabsorbe en forma pasiva en los túbulos. Sin embargo, cuando esto se ve alterado, se desarrollan enfermedades como la uremia, que consiste entonces en el aumento de urea en la sangre de perros y gatos. La urea constituye también la fracción de nitrógeno no proteico en la mayoría de los líquidos biológicos. Los valores de referencia son: en caninos va de 15 a 40 miligramos por decilitro y en felinos de 30 a 65 miligramos por decilitro. ¿Cuál es su utilidad clínica? Es la de evaluar la función renal. Los valores pueden aparecer aumentados por causas prerrenales, renales y postrenales, o bien los valores pueden aparecer disminuidos por disfunción hepática o dietas hipoproteicas. El material a remitir al laboratorio sería el suero o plasma, y la metodología: se utilizan técnicas colorimétricas por fotometría. Hay que aclarar entonces que el suero o plasma el suero sobre todo va en tubos sin anticoagulante. Valoración. Un aumento puede ser fisiológico o transitorio, que se da a pocas horas después de la ingestión de alimentos ricos en proteínas, o bien cuando hay un aumento del catabolismo proteico endógeno en casos de fiebre, hemorragia intestinal, o bien después de la administración de corticosteroides o tiroxina. Eso es transitorio. Y las causas patológicas tenemos las prerrenales, como deshidratación, hipovolemia, hipotensión, insuficiencia cardíaca, hemorragias, aumento de la presión osmótica. Entre las causas renales tenemos nefritis aguda generalizada, glomerulonefritis, nefropatía adquirida crónica. También están las nefropatías congénitas o hereditarias, tumor renal bilateral, amiloidosis renal, calcinosis renal difusa, pielonefritis crónica, traumatismo bilateral y nefrotoxinas, que pueden ser también de origen medicamentoso. Entre las causas postrenales, estas pueden deberse al desplazamiento o ruptura de las vías urinarias, que va desde la pelvis renal hasta la uretra. Entre ellas encontramos de origen congénito, la presencia de cálculos, el síndrome urológico felino, pus, la presencia de tumores, hernia de la vejiga urinaria o bien iatrogénico. De origen alimentario sería dietas pobres en proteínas durante el ayuno, en las hepatopatías o shunt portosistémicos, la diabetes insípida, polidipsia psíquica y el uso de anabolizantes. La creatinina es otro analito entonces que sirve para valorar la función renal. La creatinina plasmática deriva casi en su totalidad del catabolismo de la creatina que se encuentra a nivel muscular. Los niveles de creatinina reflejan la verdadera excreción renal, y a diferencia de la urea, la creatinina tiene la ventaja, primero, de ser independiente de la alimentación, y segundo, que no está influida por el metabolismo proteico endógeno.
Los valores de referencia caninos y felinos menor a 1.5 miligramos por decilitro. La utilidad clínica de la creatinina es evaluar la función renal. El valor puede estar aumentado por origen prerrenal, renal o postrenal. Y un valor disminuido puede deberse a caquexia, sobre todo por disminución de la masa muscular. El material a remitir al laboratorio también es el suero o plasma. Y la metodología se utilizan las técnicas colorimétricas de Jaffe. Valoración. La creatinina no es reabsorbida en los túbulos, siendo un indicador específico de la filtración glomerular. Ahora bien, hablemos entonces de las causas del aumento de la creatinina, causas patológicas. Entre las prerrenales tenemos la deshidratación, desequilibrio electrolítico, insuficiencia cardíaca por hemorragias, alteraciones circulatorias locales, choque, aumento de la presión osmótica o por una hipovolemia. Entre las causas renales tenemos traumatismo bilateral, calcinosis renal difusa, pielonefritis crónica, las nefrotoxinas, que también pueden ser medicamentosas, nefritis aguda generalizada, glomerulonefritis, nefropatía adquirida crónica o congénitas, las hereditarias, tumor renal bilateral, amiloidosis renal. Y entre las postrenales, al igual que con el aumento de la urea, puede deberse al desplazamiento o ruptura de las vías urinarias, desde la pelvis renal hasta la uretra. Pueden ser entonces de origen congénito por la presencia de cálculos, tumores, hernia de la vejiga urinaria o iatrogénico durante el manejo del paciente al realizar una mala praxis. Bien, en este cuadro podemos observar los valores de intervalo en las diferentes especies, como en la urea, por ejemplo, los caninos van de 15 a 40 miligramos por decilitro, felinos 30 a 65 miligramos por decilitro, rumiantes, equinos y porcinos de 10 a 40 miligramos por decilitro. Y los valores de la creatinina en canino y felino menor a 1.5 miligramos por decilitro, en rumiantes, equinos y porcinos menor a 2.1 miligramos por decilitro. Si hacemos una comparación, podemos observar que los valores de urea, cuando hay un aumento del catabolismo, prácticamente doblan su valor a 96 miligramos por decilitro. Conforme esto se vaya complicando, se presenta una disminución de la perfusión renal, sigue aumentando a 210 miligramos por decilitro. Y en caso ya de una falla renal aguda de origen obstructivo, entonces puede subir a 400 miligramos por decilitro con un pronóstico ya grave. Veamos entonces la creatinina, que los valores van por debajo de 1.5 miligramos por decilitro. Cuando hay una disminución de la perfusión renal, esto ya dobla su tamaño, ya dobla su valor a 3 miligramos por decilitro, y en el caso de una falla renal crónica o una renal aguda obstructiva puede llegar a 5 miligramos por decilitro, donde el pronóstico del paciente es grave a reservado. Siguiendo entonces con las determinaciones de la valoración de la función renal, podemos también analizar las proteínas séricas, para lo cual vamos a necesitar como material suero. Entonces se remite la muestra en tubo sin anticoagulante y la metodología sería por fotometría
técnicas colorimétricas de Biuret y refractometría. La valoración, entonces, para determinar si hay una hiperproteinemia o una hipoproteinemia. Las proteínas totales. Estas contribuyen al mantenimiento de la presión osmótica. Evitan formación de edema. El plasma contiene numerosas proteínas y se distinguen dos grandes grupos que son los de la albúmina y de las globulinas. Estas últimas aumentan en casos de enfermedad o patologías. La hiperproteinemia se da en caso de secundario a una deshidratación como causa más frecuente. También se presenta en respuesta a infección con el aumento de las globulinas. Y las hipoproteinemias en desnutrición por menor síntesis y en casos de pérdida de sangre por hemorragias o de proteínas por quemaduras, nefritis, enteritis. Las albúminas. Las albúminas son sintetizadas en el hígado y tienen como funciones el transporte de sustancias como bilirrubina, ácidos grasos, hormonas, cationes y drogas. Además determinan la presión osmótica de la sangre y son una reserva de aminoácidos. Constituyen el 35 a 50% de las proteínas plasmáticas. El material a remitir sería el suero y el método tenemos técnicas colorimétricas de verde de bromocresol, electroforesis o por espectrofotometría. En cuanto a la valoración, tenemos hiperalbuminemia, que no tiene valor clínico excepto en cuadros de deshidratación, y la hipoalbuminemia por menor síntesis en caso de desnutrición o de alteración hepática crónica, por pérdida en casos de parasitismo gastrointestinal o alteraciones renales, diarreas, peritonitis y quemaduras extensas. El valor normal es de 2.6 a 4.8 gramos por decilitro. Otros análisis bioquímicos importantes para complementar nuestra valoración de la función renal sería la fosfatemia. En perros y gatos con alteración renal crónica cursan con hiperfosfatemia por menor excreción renal, la que, al ser crónica, estimula la paratiroides a movilizar el calcio óseo. Equinos presentan hipofosfatemia por su mayor excreción extrarrenal y en algunas oportunidades los rumiantes por su mayor excreción salival. En cuanto a la calcemia, la mayoría de los animales con alteración renal aguda cursan con normo o leve hipocalcemia, que es producto de la disfunción renal avanzada, excepto los equinos que cursan con hipercalcemia. En la alteración renal crónica hay una pérdida de la capacidad de reabsorción de calcio con consecuente hipocalcemia, la que al ser crónica estimula la paratiroides a movilizar el calcio óseo para mantener la homeostasis. Por otro lado, cuadros de hipoalbuminemia asociados a albuminuria pueden cursar con hipocalcemia. Ahora bien, la calemia, animales con alteración renal crónica terminal presentan hipercalemia, excepto los rumiantes que cursan con hipocalemia producto de su excreción salival. La natremia en la alteración renal crónica se pierde junto con la depresión hídrica generando una hiponatremia. La amilasemia y la lipasemia en la insuficiencia renal. Los caninos con insuficiencia renal cursan incremento en la actividad plasmática de estas enzimas producto de su menor excreción renal.
Esto ha sido todo. Les agradezco la atención y las consultas se van a realizar en el foro de consultas. Muchas gracias.